de Estado era el camino que había que transitar, no así el reconocimiento de las particularidades de los pueblos indígenas. Entonces, ese convenio 107 de la OIT fue el primer instrumento internacional que trató sobre pueblos originarios en el mundo, ¿ya? Y ese convenio es el que es reemplazado el año 1989, cuando se promulga en la OIT el convenio 169 de la OIT. Y el convenio 169 de la OIT, que también tuvo mucha influencia de este grupo de trabajo que se crea en la ONU, incluyó una mirada mucho más moderna y una mirada mucho más respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas, a tal punto que el convenio 169 de la OIT todavía es en el mundo el principal instrumento internacional de derechos de pueblos originarios. Aún no ha sido reemplazado por ningún otro, y la verdad es que es el único que garantiza en verdad el ejercicio de derechos colectivos, porque al ser ratificado por los estados pasa a ser un convenio internacional de cumplimiento obligatorio. Ya se integra a la Constitución. Ese convenio fue ratificado por Chile el año 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Este grupo de trabajo que yo les contaba, que se formó en Naciones Unidas en los años 80, tuvo durante toda esa década una gran participación mapuche. En esos años los mapuches estaban también en todo lo que era la lucha contra la dictadura, tanto en Argentina como en Chile, y muchos dirigentes que estaban en el ámbito internacional comenzaron a hacer un gran aporte en esos foros internacionales. La figura, por ejemplo, de Aucán Wilcamán, que ustedes deben conocer o al menos ubicar de nombre, él comienza en esos años a viajar a Europa y se transforma en un líder muy joven, pero muy representativo del pueblo mapuche en los foros internacionales. Ese es un trabajo que él desarrolló después durante mucho tiempo en Naciones Unidas y llegó incluso a ser observador del proceso de paz en Guatemala en los años 90. Pero la participación de él y de muchos otros mapuches, hombres y mujeres, da cuenta de cómo los mapuches se insertaron en las instancias internacionales y comenzaron a hablar el mismo lenguaje que hablaban los dirigentes indígenas de otras partes del mundo. La década de los 80 es una década de mucho avance en materia indígena en otras partes del, del planeta. Cuando se produce un cambio trascendental, al menos en el caso de Chile y Argentina, en la percepción del tema indígena por parte de los estados, es al fin de la dictadura cuando se conmemora el 5º centenario del descubrimiento desde América. Esa coyuntura americana fue trascendental para avanzar los pueblos originarios en sus protestas sociales, en sus manifestaciones y exigencias de reconocimiento. Los estados latinoamericanos todos celebraron el 5º centenario. Ustedes se imaginarán que celebrar el 5º centenario era bastante vergonzoso, considerando que fue un proceso de conquista por parte de la corona española. Pero los estados latinoamericanos celebraron con todo el 5º centenario, solo México se restó de esa celebración, y eso implicó que los pueblos indígenas en América comenzaran un proceso de movilización, de empoderamiento y también de orgullo por su identidad bastante potente. Chile fue uno de los países que más celebró el 5º centenario, tanto así que invitó al rey de España a visitar Valdivia el año 1992. Y eso implicó una serie de protestas acá en el sur. Y tanto así que la bandera mapuche, que ustedes hoy día ven en todas las marchas, en todas las protestas, manifestaciones por el estallido social, esa bandera mapuche se crea el año 92. Se hace una consulta a distintos territorios, comunidades, por parte del Consejo de Todas las Tierras, que era la organización más importante en aquella época mapuche, y se logra consensuar una bandera como un símbolo propio que nos diferencie del Estado chileno y del Estado argentino. Entonces, la respuesta mapuche a esa celebración vergonzosa fue, una de ellas, la bandera que ustedes hoy día ven en distintas manifestaciones y marchas. A partir de entonces, la democracia que llegó a Chile
dio algunos pasos en materia indígena. El año 1993, por ejemplo, se promulgó la ley indígena actual, la ley 19.253, que es una ley indígena que reconoce derechos culturales, que reconoce el derecho de los mapuches también a recuperar sus tierras a través, digamos, del fondo de tierra que existe y que es el que permite la compra de las tierras. También reconoce algunos derechos educativos, reconoce derechos también lingüísticos, pero en mucho menor grado, y es una ley que viene, digamos, también a suplir la inexistencia de los mapuches, que es muy gráfica en lo que fue la constitución del año 1980, la constitución de la dictadura. En esa constitución del año 1980, los pueblos indígenas no existimos, no aparecemos en ningún lado. La década de los 80 y comienzo de los 90 fue una década en Latinoamérica de dictaduras militares y de procesos de transición democrática. Gran parte de los países de América Latina, posterior a la dictadura, no solamente abrieron espacios de participación política a la ciudadanía, sino también varias repúblicas sudamericanas dieron pasos tremendos en reconocimiento de pueblos originarios y participación política de pueblos originarios. El caso, por ejemplo, de Argentina. Argentina realizó una serie de reformas a su constitución el año 1994 y ese año Argentina reconoció la existencia de los pueblos originarios. De hecho, los mapuches de Argentina están reconocidos desde el año 1994 en la constitución argentina. En cambio, en Chile se da la paradoja de que todavía en el 2020 no estamos reconocidos en la constitución. Tenemos la esperanza que suceda en la próxima. Otros estados como Bolivia, Perú, Colombia incluso, también dieron pasos fundamentales en esa década de reconocimiento constitucional, de reconocimiento del Convenio 169, que era un instrumento bastante nuevo en aquellos años, y de otros pasos relevantes que dieron la respectiva república. Colombia es un caso bien especial porque yo considero a Colombia uno de los estados latinoamericanos más avanzados en reconocimiento indígena. Colombia el año 91, cuando redactó su nueva constitución, Colombia el año 91 reconoció a los pueblos originarios y además estableció escaños en el Congreso colombiano para pueblos indígenas. O sea, el tema que se está discutiendo hoy día en el Congreso chileno, de si va a haber o no va a haber escaños para pueblos originarios en la constituyente, Colombia lo resolvió el año 91. O sea, estamos hablando de hace 30 años atrás. Y Colombia, la paradoja, es que ha sido un Estado, una república, que ha sido gobernada los últimos 30 años por la centro-derecha. Colombia no es un país, digamos, que se caracteriza por gobiernos de izquierda. Y aún así han tenido avances tremendos en materia indígena, tanto así que existen las autonomías en Colombia. En Colombia, el autogobierno indígena existe en la figura de los resguardos indígenas, que son traspasos de competencia a comunidades y pueblos en materia de gobierno local, en materia de administrar recursos, etc. El Chile de los años 90 lamentablemente fue una década en la cual los pueblos originarios nunca pudieron destapar champaña. ¿Ya? La ley indígena del año 93, si bien fue un paso importante, y también la creación de la CONADI, la verdad es que no fueron medidas que estuvieron a la altura de lo que estaban haciendo otros estados vecinos en la región, y mucho menos estaban a la altura de lo que el movimiento indígena en Naciones Unidas estaba discutiendo. En la década de los 90, en Naciones Unidas estaba discutiendo un proyecto de declaración de derechos universal de pueblos indígenas que estaba incluyendo en sus artículos el derecho a la libre determinación, el derecho al autogobierno, el derecho a la autonomía de los pueblos originarios. Y en Chile en los 90 recién se estaba intentando discutir un reconocimiento en la Constitución. Esto cambia producto de los conflictos que estallan, producto de este modelo neoliberal que tiene al territorio mapuche como coto de caza de materias primas, las forestales, la celulosa, la hidroeléctrica, las salmoneras en el sur,
todo ese tipo de mega industria genera un impacto tremendo en territorio mapuche y comienzan a estallar una serie de conflictos que ustedes conocen. Esos conflictos derivan en que el año 2008, el primer gobierno de Bachelet finalmente ratifica el convenio 169 de la OIT. Hoy día Chile, el único instrumento que tiene, el único tratado internacional que tiene de reconocimiento de pueblos originarios es el convenio 169, que lamentablemente tampoco se ha usado mucho porque existe una gran resistencia de la clase empresarial y de las propias autoridades de gobierno a reconocer y validar los derechos que están garantizados en el convenio 169. Gran parte de los conflictos que han intentado llevarse a tribunales para que se reconozca el convenio 169 terminan judicializados y terminan en muchos casos con fallos en contra de las comunidades. Entonces el convenio 169 ha sido un instrumento que se ha aplicado en algunas sentencias judiciales, en muy pocas hay que decirlo, pero que no ha tenido un uso masivo, por así llamarle, por parte de las comunidades. Más bien por su poca, por el poco escenario favorable a su aplicación que hay en Chile. Hay autoridades de política y de gobierno que incluso han planteado que Chile debiera salirse del convenio 169 porque afecta a las inversiones o porque garantiza derechos a los pueblos originarios que atentan contra el desarrollo. Eso es lo que dicen, que a mí me parece una barbaridad. En Naciones Unidas, el desarrollo del tema indígena en materia de reconocimiento de derechos ha ido avanzando de forma bastante interesante. El año 2007, Naciones Unidas promulga la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Esa declaración que estuvo trabajando la ONU por más de 2 décadas, finalmente es promulgada el año 2007. Esa declaración universal reconoce derechos como el autogobierno, la autonomía, los derechos lingüísticos, educativos. Es el instrumento más avanzado, pero lamentablemente ustedes deben saber que solamente es una declaración, no es un convenio. El camino habitual es que las declaraciones de Naciones Unidas, que son declaraciones, por tanto no tienen fuerza vinculante, se transformen con el paso del tiempo en convenios internacionales. Los convenios tienen fuerza vinculante por los estados, pero las declaraciones no. Lo curioso es que Chile firmó la Declaración Universal en aquel tiempo, pero yo tengo la sensación de que la firmó porque no tiene fuerza de ley y porque no es de cumplimiento obligatorio. El caso más emblemático en Sudamérica de reconocimiento de esa declaración lo hizo Bolivia en la década pasada, cuando el presidente Evo Morales no solamente firmó la declaración de la ONU, sino que además la integró a la nueva constitución boliviana. Entonces, de esa forma pasó a ser de carácter obligatorio en Bolivia. Pero ese paso gigante que hicieron en Bolivia, estamos muy lejos de que sea posible hacerlo en Chile. En Chile todavía estamos discutiendo el reconocimiento de los pueblos originarios, un tema que, como ya vimos, quedó, digamos, en el pasado, porque eso fue un tema de los años 80 o principios de los 90 en el resto de los países de la región. También la OEA ha venido trabajando durante 20 años una declaración americana de derechos de los pueblos originarios. Esa declaración se ratificó el año 2016, pero también es una declaración, es decir, no tiene fuerza de ley para las repúblicas que la han firmado. Pero son avances interesantes a nivel continental y a nivel mundial que dan cuenta de que hay una distancia demasiado grande entre la realidad chilena, la pobre realidad chilena del reconocimiento de derechos indígenas y cómo la comunidad internacional ha avanzado de forma bastante interesante en reconocer derechos a los pueblos originarios. Los dirigentes mapuche y también los dirigentes Rapanui y de otros pueblos originarios generalmente están muy en sintonía con lo que plantea la legislación internacional. El problema son las autoridades y los gobiernos que hay en Chile, que no conocen mucho de esa realidad y también creo yo que hay intereses muy poderosos que impiden que avancemos en esa dirección.
cuando los dirigentes mapuche, algunos que se les mal llama radicales o de posiciones más rupturistas contra el Estado, cuando esos dirigentes plantean, por ejemplo, la autonomía, plantean el autogobierno, plantean ese tipo de propuestas y que a la clase política chilena le parecen tan radicales o le parecen tan rupturistas, la verdad es que ellos están hablando un lenguaje que es muy propio de Naciones Unidas. Existe autogobierno, existe autonomía en muchas partes del mundo y también en el continente, porque son avances que están reconocidos en los instrumentos internacionales. Existe autonomía indígena en Colombia, existe autonomía indígena en Panamá, en Nicaragua. Las tribus norteamericanas, todas las tribus norteamericanas en Canadá y Estados Unidos son autónomas y se autogobiernan. Y solamente dependen del gobierno federal o del gobierno de la Casa Blanca, de Washington, para temas de defensa exterior. Pero en todos los otros asuntos, asuntos de gobierno, asuntos de educación, vivienda, salud, justicia, las tribus norteamericanas son absolutamente independientes. Y cada una de ellas incluso tiene policía propia. ¿Se imaginan ustedes a las comunidades de Ercilla, a Temucoicuy, con policía propia, con justicia propia, con un gobierno propio? Bueno, eso que suena para las autoridades de gobierno tan radical o tan peligroso, existe en muchas partes del mundo y existe en democracias que Chile gusta mirar y gusta reconocer como un modelo a seguir. Por ejemplo, Estados Unidos. O por ejemplo, los países nórdicos, donde el pueblo sami, el pueblo indígena de la zona de Laponia, también tiene parlamento propio, tiene su lengua oficial y controlan incluso algunos aspectos de la economía de los países nórdicos. Entonces, acá yo les diría, a momento, Chile ha caminado demasiado lento en esta materia, básicamente porque hay desconocimiento del tema y también porque hay intereses muy poderosos que no quieren avanzar en esa dirección, como son los intereses de las mega empresas que basan su capital y su ganancia en la extracción de materias primas que están en territorios indígenas, y también una dirigencia indígena que está muy en sintonía con lo que son las experiencias internacionales. Lamentablemente, ese escenario es un escenario que ha impedido que avancemos de forma más decidida en estos temas y que sea el conflicto y sea la confrontación y sea la protesta social la que caracterice la relación de los pueblos originarios con el Estado chileno, el mapuche en particular. Ahora, este escenario que llegó a un punto dramático con el crimen de Camilo Catrillanca, con la operación Huracán en el sur, con todo lo que ustedes ven por televisión, en los atentados, en los sabotajes, en fin, y en la represión brutal de la policía, yo hasta hace un año era bastante escéptico que algún día pudiéramos cambiar lo que está pasando en Chile. Pero el producto del estallido social y producto de este proceso constituyente, que ya desde el domingo pasado ya está en pleno proceso de desarrollo, yo soy bastante optimista de que la constituyente y la nueva constitución permita ponernos al día en materia indígena, al menos con los países vecinos de la región. O sea, Chile no puede pretender continuar como el Estado más atrasado en materia de reconocimiento de derechos de pueblo originario. Tenemos que ponernos al día respecto de un reconocimiento, tenemos que ponernos al día respecto de las lenguas indígenas que sean reconocidas, que sean oficiales, tenemos que ponernos al día respecto de los modelos de desarrollo. Los pueblos originarios, ellos tienen el derecho de definir sus propios modelos de desarrollo. No tiene el Estado, ni la sociedad chilena, ni las élites, por qué imponerles a ellos un modelo de desarrollo. Y eso está reconocido en tratados internacionales y también en experiencia comparada que hay. Entonces yo en lo personal soy bastante optimista, quizá ingenuo, pero optimista de lo que viene a futuro, y creo que al menos los dirigentes y los delegados, mujeres y hombres, que integren la constituyente por parte de los pueblos originarios,
deberían plantearse el desafío de que al menos Chile se ponga al día en materias como esas, reconocimiento, de temas educativos y lingüísticos, y también, por cierto, el tema territorial, la restitución de tierras a los pueblos originarios que las están demandando, y un cambio en el modelo de desarrollo económico. O sea, no podemos seguir con el modelo de desarrollo neoliberal que tiene a los territorios indígenas como fuente de recursos y que el derecho ahí a la propiedad privada colisiona absolutamente con el derecho de los pueblos originarios a sus tierras. Bueno, esto no tiene por qué ser una lata donde yo hable una hora, así que les voy a dejar hasta aquí con mi monólogo para que tengamos un buen momento y un buen rato de preguntas y respuestas, ¿ya? Eh, por lo pronto, yo los invitaría a ustedes a que puedan estudiar cuáles son los avances que tienen países vecinos, no solamente Bolivia o Ecuador, que son los que siempre son citados, sino también otros países de la región que no necesariamente son de izquierda. Los invito a que estudien el caso colombiano. El caso colombiano es muy interesante para ver cómo un Estado y una república que es básicamente conservadora en su élite política, ha avanzado muchísimo en materia de pueblo originario. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí hoy. Alejandra levantó mano. Si alguien más quiere hacer una pregunta, puede levantar mano por Zoom o puede dejar la pregunta en el chat. Así que, Ale, te toca. Gracias, Chio. Yo tengo una duda sobre el tema. En realidad tengo varias. Yo aprendo de esto en estas clases y no tengo ningún tipo de base de conocimiento acerca de el reconocimiento de los pueblos originarios y las demandas y todo eso. Em, entonces tengo una duda más grande, pero la primera como de base es que quería saber en el fondo, no sé si teóricamente o prácticamente, qué es lo que implica el reconocimiento de los pueblos originarios, en qué manera cambiaría un poco las relaciones también. Ya. El reconocimiento a los pueblos originarios parte desde un reconocimiento a una deuda que tiene la República con pueblos que fueron avasallados generalmente, que fueron despojados de sus tierras, culturas que fueron negadas, lenguas que fueron silenciadas, y ese reconocimiento democrático a un pasado terrible, a un pasado colonial, a un pasado violento, ha llevado a las democracias en el mundo a un mea culpa y a un reconocimiento de los derechos de esos colectivos, ¿ya? Derechos que tienen que ver con que ellos puedan habitar sus territorios, puedan definir su modelo educativo, cultural, puedan también proyectar sus culturas, proyectar sus cosmovisiones y también hacerse cargo de temáticas económicas que les atañen a ellos. Eso es una maduración que ha tenido la humanidad, por así llamarle, de ir reconociendo esta deuda que existe con los pueblos originarios en el mundo. Eso es algo que sociedades democráticas han ido reconociendo de hace tiempo, y las Naciones Unidas, que es la gran instancia mundial donde los estados se reúnen y ahí también se establecen patrones de comportamiento estatal de nivel planetario, en Naciones Unidas ha integrado desde los años 80, como les contaba yo, instancias de participación indígena y también redacción de instrumentos internacionales que vayan reconociendo derechos a los pueblos indígenas. Esa es una deuda democrática que tiene la República y que de distintos sectores políticos, tanto de derecha como de izquierda y centro, sociedades avanzadas, más modernas, más cultas que la nuestra, han ido asumiendo como una deuda que se debe pagar, ¿ya? Choca a veces con esta idea de que todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué derecho para los pueblos indígenas si somos todos iguales ante la ley? Bueno, esa idea de igualdad ante la ley, propia de la Revolución Francesa, propia de una mirada también europea de entender las sociedades, no tiene por qué ser una verdad dogmática, casi como una especie de mandamiento
pensamiento bíblico. Somos iguales ante la ley, obviamente, pero también existen hoy día reconocimientos a colectivos, a minorías, que han avanzado a nivel internacional de forma bastante interesante. Los derechos de la mujer, los derechos de las minorías étnicas, los derechos también, incluso, de los animales, ya que veo muchos gatitos rodeando tu pieza, no sé. En fin. En un fondo Entonces, virtual. ya, hay que entenderlo como un avance civilizatorio, ¿ya? Vale, y quería también consultar porque con el estallido social obviamente se ha masificado el uso de la bandera mapuche. Y entiendo yo, y corrígeme si estoy equivocada, pero en el fondo lo que se consideraba o lo que se considera mapuche desde un principio, lo que estudiamos desde el colegio, es un pueblo por zona geográfica. Y con todo bueno, el proceso de violación de derechos humanos del pueblo mapuche y del resto de los pueblos originarios, también tenemos una población actualmente que tiene una mezcla muy fuerte. Por ejemplo, yo tengo como abuelos que son picunches y entiendo que es como uno de los pueblos que más se mezcló. Entonces, con el estallido social y con lo que se ve en la calle, que hay mucha gente izando y llevando la bandera mapuche. Y yo sé que nadie habla por su propio pueblo, nadie tiene la voz y el micrófono de su propio pueblo, pero quería saber si tú o el pueblo mapuche tiene una opinión respecto al uso masivo de esta bandera, porque en el momento en que yo la veo, en que veo quién me la quiere vender, en que veo quién la está comprando, hay un montón de estereotipos asociados y digo, ¿es esto apropiación cultural? ¿Está bien esto porque tenemos una mezcla tan grande? ¿O deberíamos todo realmente llevarla porque al final hay que reconocer que tenemos una historia y sangre indígena tan masivamente? Mira, lo de la bandera ha sido un fenómeno interesante que ha tenido también polémicas. La verdad es que yo no lo observo como apropiación cultural, porque la apropiación cultural siempre hay que observarla desde un dolo, desde un actuar, digamos, no irrespetuoso, un actuar que vulnera derechos, un actuar también que en muchos casos implica cierto lucro con las manifestaciones culturales de pueblos que están en desventaja, ¿ya? Lo que la bandera mapuche yo le llamaría más bien apreciación cultural, ¿ya? Que sería una relación virtuosa con un símbolo que implica respeto, implica valoración, implica reconocimiento. Al no existir ese dolo, yo no le llamaría apropiación cultural. Todo lo contrario, me parece un fenómeno maravilloso que la sociedad chilena se comience a identificar de forma virtuosa con los símbolos indígenas, porque es la gran batalla que hemos dado mucho, de que el chileno y chilena reconozca su identidad mestiza, su identidad originaria, que está demostrada a nivel genético en diversos estudios. Más del 90% de la población chilena tiene genes amerindios, que son los genes de los pueblos originarios de este lado del mundo. Entonces, yo lo veo como algo positivo. Ahora, voces mapuche habrán para todos los gustos y probablemente hay quienes no están muy contentos con el uso de la bandera tan masivo, otros que están felices como yo, y habrá quienes no tendrán opinión al respecto. Yo creo que mayoritariamente, por lo que conozco y por lo que también sé, digamos, de mi propia gente, yo creo que mayoritariamente el pueblo mapuche apoya este encuentro entre la sociedad chilena con los símbolos indígenas. Ojo que no es solamente la bandera mapuche, también la huipala de los pueblos andinos está presente en las marchas en el norte. Y eso es algo fascinante porque pareciera ser que las nuevas generaciones tienen una conexión mucho más natural y genuina con los temas de los pueblos originarios, porque hay una búsqueda igual, una búsqueda por identidad, una búsqueda por saber de dónde venimos. Y esa búsqueda, esa curiosidad, yo la aplaudo porque me parece que va a cambiar Chile en el futuro. Lo mejor que podría suceder, más que reconocimientos legales, más que reconocimientos constitucionales, más que decretos leyes, en fin,
es que exista un cambio cultural profundo en la sociedad, en donde se logre este encuentro entre la sociedad chilena y los pueblos originarios que corresponden a cada territorio. Yo creo que ese cambio cultural es el principal que hay que trabajar, porque cuando eso suceda o esté sucediendo, las leyes y los reconocimientos constitucionales, en fin, van a avanzar por sí solos, porque va a ser anacrónico que no estemos reconocidos, porque va a ser una vergüenza que la lengua nos enseñen en los colegios, porque va a ser indecente que no existan senadores, diputados, senadoras, diputadas de origen indígena. Pedro. Bueno, ahora seguimos con la pregunta de Anita y después vamos con las preguntas que están en el chat. Hola, soy Anita. Yo soy de la 9ª región, soy de Temuco. Y bueno, me surge tantas dudas por compañeras, compañeros que son de mi universidad, que he tenido en el colegio, en los liceos, que he vivido siempre en Temuco, de la fuerte represión que hay en, no sé, en Ercilla o en localidades cercanas a Temuco. Y quería saber cómo se imagina que la nueva constitución va a poder solucionar este problema, o sea, en cuanto a los avances que se van a tener, porque igual es súper fuerte como, o sea, ya escucharlo es fuerte porque yo no lo he vivido, lo han vivido compañeros y compañeras, entonces quería saber eso. Bueno, la constitución nueva o el proceso constituyente no va a resolver mágicamente el conflicto. El conflicto va a continuar en la medida que los estados no avancen en restitución de tierras, que es la gran demanda que tienen las comunidades en las zonas rurales, ¿ya? La constitución lo que va a hacer, y también ahí hay que bajar las expectativas, la constitución lo que va a hacer va a generar un rayado de cancha que va a durar 40 o 50 años, bajo los cuales nos vamos a mover también los pueblos originarios en nuestras futuras luchas, en nuestras futuras demandas que tengamos en Chile. Ese rayado de cancha no es menor, no es irrelevante, porque el que tenemos hoy día, que es la Constitución del año 1980, es completamente contrario y completamente un obstáculo para los derechos de los pueblos originarios. La Constitución del año 80, si algo garantiza, si algo promueve, si algo defiende, es el modelo económico neoliberal, que es el que tiene en conflicto a los mapuches en particular, por ejemplo, con las madereras en el sur. Esa constitución es la que promueve la defensa férrea del Estado a las empresas privadas, y esa constitución es la que promueve que los carabineros actúen casi como guardias privados alrededor de las comunidades. Una constitución nueva que no considere la propiedad privada como algo tan sagrado, que plantee una idea de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, no va a tener necesariamente a los pacos, por así llamarles, coloquialmente, no los va a tener instalados cuidando fondos forestales. Eso es lo que al menos esperamos quienes tenemos esperanza que algunas cosas cambien. Pero el conflicto va a continuar porque esto solo se va a solucionar cuando se logre que el Estado repare la gran deuda que tiene de devolución de tierras a las comunidades. Y esa devolución de tierra de carácter masivo que debiera suceder, para mí están en manos del gigantesco patrimonio forestal que hay en el sur. Si surge en algún futuro un gobierno medianamente democrático, inteligente y que tenga visión de futuro y sea capaz de dejar de defender a las grandes megaempresas y optar por solucionar el problema que hay con las comunidades en el sur, ese gobierno va a tener que tomar una medida histórica de restitución de las tierras a las comunidades. No hay solución al conflicto en el sur sin devolución de tierras a las comunidades. Eso te lo puedo asegurar. Muchas gracias. Vamos a ir con algunas preguntas del chat y después con María José.
¿Quién habló? La Mariana. Ya. Dice, ¿cuál cree que debería ser la postura de los actores de la cultura, artistas y músicos para apoyar y acceder a los procesos relacionados con el tema indígena en Chile? Bueno, Ignacio, la verdad es que Sí. el mundo de las artes, el mundo de la cultura, es un mundo privilegiado en ciertos aspectos, porque ellos tienen una forma muy amigable, una forma muy inteligente de entrar con estos temas. Si hay un mundo que pudiera aportar muchísimo a este encuentro, a este avance en materia democrática de reconocimiento a los pueblos originarios, es el mundo de los actores culturales, porque ellos se mueven en un mundo que es bastante amigable y no confrontacional en el tema indígena. No así quienes están desde la política. Desde la política, generalmente, esto se vuelve una discusión, un debate, se vuelve una confrontación. Pero quienes están en el mundo de la cultura tienen un espacio gigantesco para poder aportar desde ahí a la educación intercultural que tiene que tener la gente, a promover los derechos de los pueblos originarios. Y ahí yo creo que debiera existir también una especie de alianza o de hermandad entre el mundo cultural y los pueblos originarios y sus comunidades. ¿Por qué, por ejemplo, quienes hacen rock o quienes hacen teatro o quienes hacen poesía, por qué no vuelcan su creación artística hacia los paradigmas de los pueblos originarios? Hoy día está sucediendo eso. Hoy día, desde grupos musicales, desde artistas de la plástica, desde actores de teatro, en fin, están cada día acercándose mucho más a temáticas vinculadas a pueblos originarios. Eso es muy positivo porque el arte y la cultura son herramientas muy poderosas para hacer pedagogía, son herramientas poderosas para educar a la sociedad. Y eso es algo que ustedes perfectamente pueden hacer. Y es más, yo creo que son cosas que ustedes han visto. La potencia que tiene una obra de teatro que trata el tema indígena, la potencia que tiene que Anita Tijoux, por ejemplo, tenga un tema musical referido al tema indígena, la potencia que tiene que actores de renombre o actores de televisión, rostros televisivos incluso, celebridades locales, también asuman las banderas de la lucha de los pueblos originarios desde sus respectivos espacios y hagan ese aporte, porque muchos de ellos tienen también muchos seguidores, adolescentes, niños y niñas, jóvenes, que están también en esta búsqueda y que pueden perfectamente ser después adultos conscientes de estos temas. El mundo cultural puede ayudar muchísimo a esta otra deconstrucción. Así como nos hemos deconstruido en otros temas, también tenemos que deconstruirnos en el desprecio, el racismo que hay con los pueblos originarios. Y eso creo yo que las nuevas generaciones lo vienen haciendo hace bastante tiempo. Yo tengo una fe absoluta en las nuevas generaciones, en gente como ustedes, y por eso estoy aquí hoy día, porque siento que ustedes van a transformar este país en un país mucho más democrático, en un país mucho más vivible y amigable en el futuro. Y no podía activar el micrófono. Y la siguiente pregunta, que está igual relacionada con esa, es sobre qué libro o documento recomiendas para saber la situación de los pueblos originarios en Latinoamérica. Hay un libro en particular que podría ser perfectamente el principal que ustedes debieran leer para entender este proceso de lucha indígena continental en América y que les va a permitir ver la gran diferencia que tiene Chile, la diferencia negativa que tiene Chile respecto de otros países de la región. Ese libro se llama La emergencia indígena en Latinoamérica y es del profesor José Bengoa. Él es un autor muy prolífico, historiador, antropólogo, que ha publicado al menos 20, 30 libros sobre temas indígenas en Chile, que fue miembro de una comisión de Naciones Unidas en los años 80
y que publicó este libro, La emergencia indígena en Latinoamérica, donde explica el fenómeno a nivel continental, no solamente en Chile. Él tiene muchas obras sobre los mapuches en Chile, pero este libro que le estoy mencionando yo creo que es mucho más completo porque les da un panorama comparativo de lo que sucede en varios países de Sudamérica y deja muy en claro que la emergencia indígena que comienza en los 90 es un fenómeno que no se va a detener con represión. Es un fenómeno que llegó para quedarse, así como las oleadas feministas, así como la lucha por los derechos de las minorías sexuales y otros temas que hoy día son relevantes. El tema indígena también es un tema que no se va a ir de la noche a la mañana. Es un tema que llegó a las democracias sudamericanas como un tema de primer orden. Había una mano levantada, pero ya no la encuentro. Yo. Ya. Mi pregunta es, ¿cuál sería el mecanismo más adecuado para la restitución de tierras actualmente, entendiendo que el mecanismo que tiene el Estado hoy igual responde a estas lógicas de mercado, lo que tiende a ser muchas veces abusivo y ha sido un proceso lento para las comunidades? Bueno, tú tienes razón en que el actual mecanismo de entrega de tierras es absolutamente neoliberal, ¿ya? El actual mecanismo de entrega de tierras que tiene la ley indígena del año 93 es básicamente un concurso, un fondo concursable, en el cual las comunidades postulan y de esa postulación el Estado finalmente selecciona a quienes cumplan ciertos requisitos y el Estado luego entra en negociación con particulares para comprarle las tierras a esos particulares, ¿ya? En el fondo, la CONADI, que es la institución encargada de esto, se transformó con el paso de los años y las décadas en una gran corredora de propiedades que compra y vende tierra al mejor postor, y eso dio pie también a un mercado de tierras en el sur que yo lo llamaría escandaloso. Porque cada dueño de fondo, por ejemplo, le pone precio a su tierra, y el Estado ha estado comprando tierra a particulares, a dueños de fondos, a precios exorbitantes, a precios ridículos. Y muchos dueños de fondos que han vendido tierras a la CONADI para entregárselas a las comunidades, han hecho el negocio de su vida vendiéndolas al Estado a precios ridículos, que son, pero, una estafa al erario público. Lamentablemente, ese es el modelo que tenemos instalado y que es el que se ha mantenido durante ya más de 2 décadas. Yo hubiera sido particularmente, más bien, habría apoyado un modelo de expropiación de tierras, un modelo en donde al particular se le pague una indemnización, se le pague el valor fiscal de aquella tierra y la tierra sea expropiada para entregársela a las comunidades que la están reclamando. No hubiera privilegiado un sistema de concurso ni de mercado de tierras. Yo creo que lamentablemente el escenario político de los 90 no permitía hablar de expropiación, porque es una palabra que está demasiado mancillada en Chile, tiene una carga muy, muy problemática por todo lo que fue la experiencia de la Unidad Popular y también porque a la derecha en particular le genera mucho ruido esa palabra, pero es una palabra también que se utiliza mucho en otros ámbitos. El MOP expropia tierras constantemente para obras públicas y expropia tierras y paga el valor fiscal de esas tierras, ya sea para construir una carretera, para construir un camino vecinal, en fin. Entonces yo claramente habría privilegiado que en la ley indígena del año 93 se hubiera establecido la expropiación como mecanismo y no este fondo inagotable de recursos públicos que finalmente va a parar en manos de los mismos que son responsables en muchos casos del despojo de las tierras. Esa es una particularidad de lo que sucede en Chile, en donde todo ha tenido una contaminación neoliberal.
hasta la compra de tierras indígenas. O sea, llega a ser ridículo. En la nueva constitución, yo creo que se podría trabajar y se podría establecer el reconocimiento de una deuda histórica en materia de tierras a los pueblos originarios, particularmente al mapuche, y se podría establecer, al menos como mecanismo, que la expropiación opere, digamos, como el mecanismo que vamos a privilegiar. Ahora, eso va a tener mucha resistencia en la constituyente, porque, como te lo decía, es un tema polémico y la derecha en bloque probablemente no va a estar de acuerdo. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Aileen Morales que dice, ¿qué cree usted que deba pasar con respecto a la televisión chilena que respalda la violación a los derechos humanos en cuanto al pueblo mapuche y que en muchas ocasiones tergiversan la verdadera realidad que viven, haciéndolos ver como culpables, y que en el fondo Carabineros hace lo correcto? Se entiende que los medios están manipulados, pero ¿podremos cambiar esto con la nueva constitución o seguirán siendo manipulados a voluntad? Bueno, lamentablemente los medios de comunicación, particularmente la televisión, son medios que, más que ayudar a iluminar y aclarar cosas que suceden, confunden y oscurecen, ¿ya? Y eso es algo que hemos visto durante demasiado tiempo. Lamentablemente los medios de comunicación están controlados por grupos económicos bastante poderosos que tienen intereses también en muchas zonas de conflicto, que tienen intereses también y son aliados de las grandes megaempresas que ponen publicidad en esos medios. Y muchas veces los medios de comunicación obedecen más bien no al interés público, obedecen o a la ambición del periodismo, que es informar a la ciudadanía. Muchas veces los grandes medios de comunicación más bien obedecen a los intereses empresariales, que son los que financian su funcionamiento. Entonces ahí tenemos un problema serio, porque cuesta mucho que los medios, los grandes medios y los noticieros en particular aborden este tema con la seriedad y responsabilidad que se merece. Ahora, si le sumamos a eso, a los intereses económicos, le sumamos que también existe algo que se llama mal periodismo, donde hay un abordaje bastante pobre y mediocre a los temas indígenas, tenemos lamentablemente un cóctel explosivo ahí, porque no solamente opera este interés de los grandes consorcios económicos de controlar la prensa, sino que también se suma que los periodistas no están preparados para reportear estos temas. Fíjense ustedes que en los grandes conflictos mundiales, los conflictos étnicos, los conflictos armados, en fin, las grandes cadenas de noticias del mundo mandan siempre a sus mejores periodistas, hombres y mujeres. Los corresponsales de guerra, los corresponsales que están en el extranjero, generalmente son los mejores que tienen ellos. Son personas que han estudiado los temas, son personas que han publicado libros, son personas que incluso hablan la lengua de los lugares remotos en el mundo donde los mandan a reportear. Sucede en Medio Oriente, sucede en otros lugares del mundo, África, Sudeste Asiático, en fin. Piensen ustedes que eso nunca pasa en el tema mapuche. En el tema mapuche tú tienes a un reportero que cubre un accidente automovilístico en Caupolicán con calle Conde, en Temuco, y ese mismo periodista que no se ha leído ningún libro del tema mapuche, que tiene cero conocimiento del protocolo cultural mapuche, que tiene cero conocimiento de la lengua mapuche, ese mismo periodista lo mandan a hacer una nota sobre el conflicto en Temuco y Cuy. Bueno, el resultado de esa nota probablemente va a ser terrible, va a ser nefasto, porque él no tenía las herramientas siquiera para poder entender el conflicto que hay ahí, territorial, cultural, étnico, económico, político. Entonces, no es solamente que los medios estén controlados en Chile, también tenemos un tremendo déficit de periodistas de poca calidad que no conocen este tema y que no se han formado en este tema. Lamentablemente, yo, también hago clases en algunas facultades de comunicación y la verdad es que hace falta que existan
escuelas de periodismo que tengan al menos como ramo el conflicto que sucede en el sur, los temas interculturales. La UFRO, mi universidad de origen, debiera tener hace muchos años una cátedra sobre el tema indígena, especialmente dedicada a periodistas. Y lamentablemente, les voy a decir, no la tiene. Pedro, y bueno, igual como complementando, o no complementando como la pregunta, sino como cachar un poco, ¿hay alguna manera que exista algún tipo de regulación a los medios? Porque si bien son los periodistas quienes hacen estas notas y que ponen en el fondo estos frames, ¿hay alguna manera de llegar a una línea editorial que filtre y en vez de que presente siempre cualquier noticia sobre el conflicto mapuche como algo criminal o terrorista, que es como lo que solemos ver en los medios? ¿Hay alguna manera? Bueno, hay dos caminos hoy día. Uno son las quejas directamente al Colegio de Periodistas en torno en torno a la actuación de algún colega, pero el Colegio de Periodistas lamentablemente no tiene atribuciones para sancionar, solamente puede hacer sanciones morales, sanciones éticas, y si el colega no está colegiado, tampoco sirve de nada, porque no le va a afectar en nada. Y lo otro es que en el caso de los canales de televisión, por ejemplo, los noticieros, está el recurso de poner quejas ante el Consejo Nacional de Televisión, ¿ya? Que después se traducen en multas a los canales. Si es que, por ejemplo, se hubiera vulnerado el derecho o la ley, por ejemplo, antidiscriminación, ¿ya? U otra ley que proteja, digamos, derechos indígenas. La verdad es que existen muy pocas herramientas, te lo debo reconocer, muy pocas herramientas, y eso redunda en lo que sucede con los medios. Ahora, ¿qué se podría garantizar en una nueva constitución? Se podría garantizar que la comunicación es un derecho humano fundamental y que por tanto también debieran existir medios que sean, por así llamarles, públicos de verdad, no como la parodia que tenemos en TVN, que se hace llamar canal público, pero finalmente es un canal semi-privado, con un directorio bastante, permítanme el concepto poco académico, bastante facho. Y la verdad es que tenemos ahí que hacer un cambio de que el derecho a la comunicación sea un derecho humano fundamental, que el Estado, que existan medios públicos de verdad, y también que el Estado abra canales de financiamiento también para medios independientes. Esa es una gran batalla, que los medios independientes tengan financiamiento del Estado y que hoy día, no como sucede hoy día, que gran parte del avisaje estatal va a parar a los grandes consorcios del Mercurio, La Tercera o los canales privados de televisión. Eso es absurdo. Los pocos recursos que hay a nivel de Estado para apoyar medios de comunicación debieran ir en beneficio de medios independientes, medios ciudadanos, medios vecinales, radios comunitarias, en fin, pero no es una vergüenza que vayan en beneficio de grandes consorcios periodísticos o de comunicación que incluso son los que más influyen en la opinión pública para que temas como el mapuche no sea comprendido en su cabalidad. Gracias, Pedro. Phil tiene la mano levantada. Sí, hola. Gracias. Primero, muchas gracias, Pedro, por toda la información. Yo soy alemán, vivo como hace 8 años en Chile, soy artista. Y bueno, quizás primero contar un poco, nosotros en Alemania hay partes que antes de la Guerra Mundial eran Alemania, que hoy día son Polonia. Sí, entonces después de la guerra se hicieron reparaciones. Y para mí me gustaría hacer un poco de utopía, hacerte una pregunta. Imagínate que ahora con la nueva constitución se decide que ahora queremos un rey en Chile y el rey vas a ser tú. Ya, entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo te imaginas ese territorio en el sur? Porque yo he visto entrevistas contigo en las cuales tú dices, mira, eso está bien, eso fue una batalla, lo perdieron, lo pedimos, ¿ya? Pero acá, después de las batallas que eran el inicio, antes eran los españoles,
después ya es el Estado chileno. Hoy día aún tenemos el Estado chileno, entonces acá tenemos un cuerpo legal que se puede hacer responsable de la historia, digamos, de lo último, lo que pasó últimamente o lo que aún está pasando. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ves hasta dónde? Porque igual hay, digamos, inmigrantes que ellos llegaron ahí porque el Estado los puso ahí. Entonces ellos están un poco en una situación incómoda si uno va a donde Israel o eso está pasando alrededor del mundo, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte si tú ahora eres rey de Chile y tú quieres crear paz. No quieres ahora volver a hacer lo mismo o no quieres, digamos, entrar en una batalla que nunca se va a parar. Tú quieres crear paz, tú quieres que tu pueblo está contento con lo que tiene y lo que yo veo, todo se puede reconstruir como los últimos cientos, cuando te escucho hablando y cuando escucho historiadores hablar, veo que se puede reconstruir mucho, hasta que en los libros se ve donde digamos, se ganaron las tierras de una forma de usurpación, etc. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves tú ese nuevo territorio mapuche, como más o menos el tamaño? Probablemente es no solo Chile, tendría que ser un parte argentino también, pero quizás para concretizar un poco qué pasos faltan hacia el futuro. Mira, si yo fuera rey de Chile, lo primero que haría sería una selección de fútbol mapuche para ir a los mundiales. No, eso es broma. Yo siempre he adherido y he creído en una autonomía mapuche, una autonomía territorial, ¿ya? Siempre he creído en que algún día el país mapuche, el Gualmapu, se pueda autogobernar. Ahora, ¿qué entiendo yo por autonomía? ¿Qué entiendo yo por autogobierno? Yo entiendo lo mismo que entiende un catalán respecto de Cataluña, lo que entiende un vasco respecto de Euskadi. Un país mapuche que podría ser la región de la Araucanía, más algunas comunas adyacentes de Arauco y también de la región de los ríos. Un territorio, una macroregión que tenga un parlamento propio, que tenga legislación propia, que tenga autoridades electas propias y donde nosotros los mapuches podamos dotarnos de una comunidad política en la cual nuestros derechos estén más bien garantizados. La lengua oficial, el mapuche, donde nuestras efemérides sean feriados, donde tengamos posibilidades de definir el desarrollo económico, en fin. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que no estoy pensando en una autonomía étnica, estoy pensando en una autonomía pluriétnica para todos los habitantes del territorio, ¿ya? No estoy pensando en una autonomía para los mapuches solamente, estoy pensando en una autonomía territorial. Es decir, todos quienes vivan en el país mapuche van a tener los mismos beneficios y derechos que los habitantes mapuches del territorio. Es decir, que si tú quieres vivir en un territorio donde hay una lengua originaria que es oficial, que se enseña en los colegios, que la vas a escuchar en el cine, en la radio, una región donde hay un modelo de desarrollo económico más amigable con el medio ambiente, más respetuoso del medio ambiente, un territorio donde van a haber elección de autoridades, donde van a haber presupuestos participativos, que va a ser un mejor lugar para vivir, tú perfectamente puedes irte a vivir a esa región, a esa macroregión. Entonces yo estoy pensando en una región no exclusivamente donde los mapuches tengamos autonomía, estoy pensando en la autonomía para el territorio, para el país mapuche, para el Gualmapu. Es un concepto de autonomía, por así llamarle, más territorial, ¿ya? No tanto étnica, pero donde los mapuches sí tengamos la posibilidad de competir, por ejemplo, por el poder político, donde tengamos la posibilidad de también fortalecer instituciones propias, que sean propias nuestras, como sucede a nivel de comunidades, y donde nosotros definamos algo que es central, definamos qué queremos ser, porque queremos seguir siendo mapuche, ¿ya? Entonces,
Esa es una idea a la que yo adhiero muchísimo, me gusta mucho, porque también hace justicia a los habitantes no indígenas que están en el territorio y que, como tú bien dices, llegaron ahí por distintas razones. Algunos llegaron desde Europa, traídos por empresas de colonización, otros llegaron buscando una mejor vida, y los descendientes de esas personas no son culpables de lo que pasó en la historia, ¿ya? Pero sí son culpables, una vez que se enteraron de lo que pasó en la historia, sí son culpables quizás de no comprender y no apoyar las reivindicaciones mapuches contemporáneas actuales. Porque lo que pasó en la historia fue terrible, fue un crimen, y los crímenes son crímenes y hay que condenarlos siempre. Entonces yo tengo ese sueño, si fuera rey, establecería inmediatamente una autonomía pluriétnica en una macroregión donde los mapuches podamos desarrollarnos fieles, digamos, a una tradición y a unos parámetros culturales que le damos de nuestros padres y madres y que queremos transmitirle a nuestros hijos e hijas. Gracias, sí, porque para mí el hecho que hay crímenes ahí, eso también teóricamente se puede reconstruir y la tierra misma se puede definir, ¿no? Muy concretamente, teóricamente. Lo de la cultura, que una cultura se puede expresionar y crear, organizar, yo creo que eso es lo mínimo. Lo mínimo de todas las culturas del mundo debería ser así. Y también quiero confirmarte que lo de la prensa está muy raro porque en Alemania, en Europa, no hay mucho conocimiento del pueblo mapuche. La verdad, la mayoría no sabe lo que está pasando aquí. Entonces, por ahí también creo que hay mucho trabajo que hacer. Sí. Gracias, sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos una pregunta de Eduardo Molina, que llegó por chat, que dice, según su visión, ¿cómo se puede aplicar una enseñanza multicultural integral para que salgamos preparados ya desde las escuelas y liceos en estos temas? Bueno, lamentablemente, en los tiempos de la Revolución Pingüina y después en los tiempos de la lucha estudiantiles, recuerden ustedes que hubieron 3 consignas muy famosas: educación pública, gratuita y de calidad. Y la verdad es que yo un día, conversando con los dirigentes estudiantiles de aquel tiempo, yo les planteé que estaba un poquito triste porque faltaba una cuarta pata que era muy relevante, y era educación pública, gratuita, de calidad e intercultural. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en Chile, lamentablemente, es una educación racista. ¿Racista en qué sentido? En que es una educación que solamente promueve y fomenta un modelo cultural, el modelo cultural chileno, que es un modelo cultural que niega el valor de las culturas indígenas, de las lenguas indígenas y también de los derechos indígenas. Cuando tú eres un niño o niña, yo lo fui en los años 80, a mí se me enseñaba en la escuela probablemente lo mismo que a ustedes, que es la dinastía de Egipto, los sumerios, los fenicios, se nos enseñaba la guerra del Pacífico, se nos enseñaba la historia de Chile, y muy poco, la verdad, sobre mi pueblo, sobre el pueblo mapuche. Solamente algunas cosas de la guerra de Arauco, pero después nosotros desaparecíamos de la historia. Y es más, era terrible escuchar a los profesores decirme, por ejemplo, que las machis eran curanderas o brujas, cuando yo tenía familiares que eran machis, y no encontraba que eran brujas o hechiceras. Y también se nos decía que los mapuches éramos un pueblo primitivo, un pueblo salvaje, y yo encontraba que mi cultura no tenía nada de salvaje y no tenía nada de primitiva. También se me decía que nuestra lengua era un dialecto sin mucho futuro, un dialecto poco usado, un dialecto sin mucha utilidad, y la verdad es que yo encontraba que en mi comunidad todos quienes hablaban mi lengua la hablaban mucho, la hablaban muy bien, y además me parecía una lengua maravillosa, una lengua muy poética. Entonces, el problema de la educación en Chile es que es una educación racista, porque solamente
solamente plantea un modelo cultural y promueve un modelo cultural. El gran cambio que hay que hacer en la educación es que comencemos en Chile a tener educación intercultural. Y esto podría ser por territorio, por regiones, porque acá en Chile somos 10 pueblos originarios. De Arica a Magallanes hay 10 pueblos originarios. Entonces, la educación intercultural, que debiera incluir la historia de los pueblos originarios, sus lenguas también como enseñanza obligatoria, su historia, su cosmovisión, sus paradigmas de todo tipo, debiera darse eso a nivel regional. En el caso norte, las culturas aymara, la cultura elicarantay, la cultura dieguita, la cultura yango, los pueblos. En la zona centro, la historia mapuche y también la historia dieguita. Y en la zona sur, la historia huilliche y después los pueblos australes, Cahuáscar, Selknam, Yamana, en fin. Eso debiera suceder en un futuro, una gran reforma quizá educativa que contemple el desafío de la educación intercultural. Está bien que nosotros los indígenas aprendamos castellano, aprendamos español, pero está muy mal que ustedes no logren aprender nuestras lenguas originarias. Debiera ser un camino de ida y vuelta. Nosotros cruzamos el puente cultural hacia la cultura huinca y aprendemos de ella, y aprendemos también a querer la cultura chilena, porque yo siento mucho aprecio por ella, pero lamentablemente ustedes no tienen esa posibilidad. El Estado, la educación pública, no les da esa posibilidad. Entonces tenemos que luchar para que a futuro la educación pueda ser realmente intercultural. Aquí hay otra pregunta de María Pizarro que dice, ¿cuál es el nivel de unidad y organización de los pueblos originarios para enfrentar este nuevo proceso político que hoy vivimos? ¿Cuál es la relación con los otros pueblos originarios en Chile y en el proceso de la participación constituyente? Bueno, los pueblos originarios en Chile están bastante organizados. Siempre el más conocido y mediático es el mapuche, por el conflicto que tenemos en el sur. También porque somos el pueblo más grande. Somos el 80% de la población indígena en Chile, los mapuches. También quiero decirles que el pueblo mapuche en Argentina es el pueblo más grande en Argentina. En Argentina hay cerca de 30 pueblos originarios reconocidos por ley, pero el pueblo mapuche en Argentina también es el más grande. En el caso chileno existen organizaciones indígenas desde Arica a Magallanes, pero las realidades también son muy distintas porque también las distancias geográficas son inmensas, estamos bastante separados geográficamente, y también los procesos de lucha y de colonialismo han sido diferentes. Los pueblos andinos en el norte tienen también sus organizaciones, su liderazgo, sus demandas, pero ellos están mucho más articulados con los hermanos indígenas de Bolivia y de Perú, porque forman parte de un mismo gran territorio antiguo, que es el Collasuyo de los Incas. Entonces, uno puede encontrar mucha relación de los pueblos originarios del norte con hermanos indígenas de Bolivia y de Perú, y no tanto con los mapuches en el sur. Los Rapanui, por su parte, también tienen mucha organización, son un pueblo bien organizado, pero ellos también tienen más relación con lo que son los pueblos de la Polinesia. Tienen más relación con la isla de Hawái, con la isla de Nueva Zelanda, con los maoríes, porque digamos que su mundo cultural es la Polinesia, no es, digamos, el continente. Y en el caso mapuche, nosotros sí tenemos relaciones bastante fluidas con algunos hermanos mapuches de la zona argentina, porque estamos en constante comunicación. Ahora, cada pueblo indígena, cada organización está participando del proceso constituyente o intentando participar de distintas formas. Pero sí, actualmente todos están articulados y todos están en alianza luchando para que podamos tener escaños reservados en la constituyente. En este minuto, mientras estamos conversando, se está discutiendo en el Senado, en la Comisión de Constitución, la inclusión de los pueblos originarios en la constituyente. No está fácil porque hay resistencia a que nosotros podamos participar en un número que es de 25 constituyentes, que es la propuesta indígena. El gobierno
y el oficialismo están planteando un número mucho menor. Eso está en negociación en este minuto y es probable que quizás tengamos hoy día noticias al respecto. En esa lucha por la constituyente, los pueblos originarios, de los 10 pueblos originarios, los dirigentes y dirigentas están hoy día articulados y en alianza. Muchas gracias, Pedro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si quiere hacerla puede levantar la mano o puede ponerla por el chat. Me están llegando mensajitos por el chat de gracias. No, gracias a todas las personas que han asistido. En un momento fuimos más de 100. Ha estado muy interesante el tema. Pedro ha tenido a la disposición una de las preguntas y muy detalladamente. La verdad que es muy enriquecedor. Y La mano. acá, disculpe. Anaí. Sí, hay una mano. Sí. Dale. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ya, bacán. Bueno, primero agradecer, estas instancias son bastante enriquecedoras justo en este momento. Y mi pregunta tiene que ver principalmente con un tema que se habló durante el transcurso de esta sesión, pero que siento que estuvimos redondeando y no llegamos como al punto, que tiene que ver principalmente con la impunidad que existe a quienes han sido violadores de derechos humanos del pueblo mapuche. En ese sentido, yo siento que ya desde como chilenos o como el Estado chileno de por sí ya tiene una deuda bastante grande con los derechos humanos en general, considerando también lo que pasó en dictadura y ahí también ocurre otro conflicto mucho más grande también como con los mapuches y me parece igual muy interesante y muy pertinente preguntar acerca de qué está pasando con los presos políticos mapuches, en qué situación también está como la justicia chilena, que bueno, igual sabemos que es bien cómplice con toda esta impunidad y el negacionismo, pero como en términos más para ponerle, no sé, cifra o como para poder comprenderlo un poco más qué está sucediendo en ese contexto. Eso, muchas gracias. Bueno, Danae, el tema de derechos humanos, lamentablemente, en el caso del pueblo mapuche, es un tema dramático. Es dramática la persistencia desde el Estado, sean gobiernos de centro izquierda o de derecha, es dramática la persistencia del atropello que viene sufriendo el pueblo mapuche desde esta organización que se crea en los años 90, cuando se da esta emergencia indígena en todo el continente. El pueblo mapuche, si el pueblo chileno despertó el año pasado, en octubre, por ponerle una fecha, el pueblo mapuche despertó mucho antes, despertó el día 2 del retorno de la democracia y comenzó de inmediato a cuestionar el modelo económico neoliberal, la institucionalidad heredada de la dictadura y también la constitución de Pinochet. Y desde esa época a la fecha, 30 años han pasado, en los cuales las políticas de Estado, primordialmente contra el pueblo mapuche, han sido de represión, ¿ya? Y ahí hemos tenido episodios dramáticos y tristes, como es la muerte de militantes mapuche asesinados por carabineros, una gran cantidad de hermanos y hermanas que han pasado por las cárceles. Yo mismo en la década de los 90 estuve preso en aquellos años de agitación más estudiantil, y hay una serie de dirigentes, loncos importantes que han pasado por las cárceles con condenas que finalmente después la Corte Interamericana de Derechos Humanos las ha anulado porque han sido flagrantes violaciones de sus derechos y del debido proceso.
Entonces, hay un tema serio en materia de derechos humanos del pueblo mapuche, que lamentablemente no ha tenido ni justicia ni reparación. Me tocó ser parte del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando se crea el organismo, y ahí pudimos hacer al menos labores de denuncia, incluyendo los temas indígenas en los informes anuales que sacaba el INDH, bueno, que saca todavía, y ahí logramos al menos documentar y dar cuenta de estos graves atropellos que se dan en el marco, digamos, del conflicto por las tierras en el sur. También se logró que viniera a Chile al menos 3 misiones oficiales de Naciones Unidas a través de relatores especiales que vinieron también a Chile a documentar este atropello de derechos humanos. Son todas medidas simbólicas porque no tienen mayor efecto obligatorio, digamos, en el cambio de conducta del Estado, pero que sirven para presionar a nivel internacional, para que Chile cambie su conducta en el maltrato a los pueblos originarios, particularmente al mapuche. Si me preguntan, por ejemplo, a mí, ¿cuál sería una medida que se podría trabajar en el futuro para evitar que este escenario de vulneración de derechos siga existiendo y dar solución, por ejemplo, a un tema que es muy central y que tuvo hace meses atrás bastante impacto público, como son, por ejemplo, lo que pasa con los presos políticos mapuche, con sus huelgas de hambre que son recurrentes y periódicas en pos de beneficios carcelarios? Yo me atrevería a señalar que si hubiera un reconocimiento al conflicto, un reconocimiento a la deuda histórica, un reconocimiento aquí a que se ha hecho un maltrato estatal al pueblo mapuche, yo creo que una medida prudente y que sería de toda lógica en el futuro sería, por ejemplo, una ley de amnistía para todos aquellos que han participado de protesta social y también de movilizaciones o manifestaciones en el caso del pueblo mapuche. Una ley de amnistía que permita que, por ejemplo, los presos políticos salgan de prisión. Una ley de amnistía que plantee, por ejemplo, también reparaciones de distinto tipo, incluidas las económicas, para aquellas familias que han sufrido la represión estatal en las comunidades. Yo creo que una medida de esa naturaleza, que hoy día se está discutiendo para los presos y presas de la revuelta social, yo creo que también sería legítima en el caso de los militantes de la causa mapuche que han estado encarcelados, que han sido procesados o que han sido víctimas de represión estatal. Lamentablemente, debo ser honesto, no creo que exista en el Congreso actual voluntad política, ni tampoco en el gobierno actual, de avanzar en esa dirección, lamentablemente. En ese sentido, perdón, ¿puedo seguir? Tengo otra pregunta. En ese sentido, y considerando también que el proceso constituyente da para largo, y que obviamente tiene que tener su tiempo, ¿qué podríamos hacer nosotros como sociedad civil? Pues como que siento que al fin y al cabo el estallido y este proceso de nueva constitución se dio precisamente porque la sociedad civil fue la que se movilizó, así como también lo ha hecho las asociaciones de derechos humanos, y por lo mismo ahora tenemos un poco de avance en ello. ¿Qué podríamos hacer nosotros como ahora ya? Así como de qué manera nos podemos organizar, sin que necesariamente todo tenga que ir a lo constituyente, sino que en general. Bueno, yo creo que lo constituyente no puede reemplazar al mundo social, no puede reemplazar las dinámicas de lucha social que vienen de hace tiempo en Chile, en distintos ámbitos, entre ellas los pueblos originarios, y yo creo que tampoco puede pretender aplacar las pulsiones que hay en la sociedad chilena y también en la sociedad indígena. Al contrario, la constituyente es un espacio en el cual estas pulsiones debieran también ser motivo de diálogo, de debate, de encauzamiento institucional. Pero obviamente debe existir un movimiento social activo, un movimiento social que no deje de lado sus propias agendas. Porque lo peor que podría pasar es que después de este maravilloso despertar nos quedemos dormidos. Y cuando nos quedamos dormidos sabemos lo que pasa. La clase política es muy astuta en regenerarse, es muy astuta en cooptar también, y es muy astuta en muchos casos en
transformarse, digamos, en los verdaderos protagonistas de esta historia, y eso no debiera suceder. Yo creo que aquí hay que tomar experiencias que son bastante cercanas. A mí me correspondió en la década pasada reportear bastante el caso de la constituyente boliviana en el país vecino. Y la verdad es que yo observé ahí una asamblea constituyente funcionando en su integridad. Estaba el movimiento social en las calles, en sus luchas, que son históricas, pero también el movimiento social estaba en la constituyente. Había una participación muy activa del mundo social en la constituyente, pero también estaba el mundo social activo en las calles, en los barrios, en los campos, en fin, en luchas que no pueden tener pausa. Esto, creo yo, también es válido porque no vamos a esperar 2 años o 3 años incluso a que este país legislativamente o constitucionalmente cambie, y mientras tanto, ¿qué va a suceder con las luchas que van a continuar? La lucha por la tierra, en el caso mapuche, va a continuar como ha estado hasta ahora. Los dirigentes mapuche incluso que están vinculados a organizaciones en el sur, algunos no están tan pendientes de la constituyente. Algunos han manifestado incluso que no les interesa la constituyente y están en todo su derecho de pensar así. Entonces, lo que va a suceder es que va a continuar la lucha social, va a continuar el tema mapuche en el sur. Y para ello la sociedad chilena yo creo que debe estar muy alerta, muy despierta, particularmente en lo que se trata de denuncia, de atropello y violaciones de derechos humanos, y también en lo que podría ser la solidaridad activa con las causas que están teniendo en el sur los hermanos y hermanas que son dirigentes o militantes. Que la bandera mapuche, que se ha paseado por todas las marchas, por todos los cabildos, por todas las manifestaciones, incluso recitales de rock, tan popularmente que está en manos de todos, no sea solamente una moda pasajera, sino que se transforme en una actitud distinta respecto de los pueblos originarios, en una solidaridad activa, que se transforme realmente en un encuentro entre pueblos hermanos, porque si no, si solamente es para la marcha, si solamente es para la selfie, para el Instagram, estamos perdidos. Gracias. Bueno, faltando ya 13 minutos para las 9, que era el tiempo que nos dio Pedro, empezamos a cerrar la sesión. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Pedro por responder hasta esta hora. Creo que fue más tiempo de pregunta que tiempo de la clase que nos dio, entonces es muy genial porque podemos resolver varias interrogantes de nosotros y tener una conversación más fluida. Recuerden que la próxima semana vamos a tener nuestra última sesión de ecología con perspectiva de derechos humanos.